Good morning, dear students. You're welcome to your English class. It's a pleasure for me to be here with you in this new day again. Muy buenos días, queridos estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a la clase de inglés. Es un placer para mí estar aquí nuevamente con ustedes, chicos. Let's start with our lesson. The topic for today is superlative adjectives, and our purpose is to talk about languages using the comparative and superlative adjectives. Okay, let's start. What is a superlative? ¿Qué cosa es un superlativo? Remember, a comparative is an adjective, right? A superlative is the same. Un superlativo también es un adjetivo. Vamos a leer el concepto, ¿ok? Is an adjective that takes a comparison to the highest degree. While a comparative adjective describes the difference between two items, a superlative adjective compares three or more nouns. Okay. Un superlativo es un adjetivo que lleva a la comparación, pero de un grado más alto, a diferencia de un adjetivo comparativo que describe la diferencia entre dos artículos. Un adjetivo superlativo compara tres o más sustantivos. A ver, si un comparativo hace la comparación de dos cosas, de dos personas, de dos objetos, un superlativo no, lo hace de tres hacia más y lo lleva a la comparación, pero de un grado mucho más alto. Es como decir, a ver, yo puedo decir, ceviche is the most delicious food in the world. El ceviche es el plato o es la comida más rica del mundo. He comparado con todos los alimentos, ¿verdad? Que es el más de todos. Entonces no he comparado, he dicho que es el más. Lo estoy llevando al grado más alto de la comparación. ¿Ok? For example, tenemos aquí otro ejemplo. We have a bicycle, right? And this is a car, and this is an airplane. In this case, they are means of transportation, right? En este caso son medios de transporte. What is the fastest? ¿Cuál sería el más rápido? Is the airplane. The airplane is the fastest means of transportation of all, okay? And what is the slowest? ¿Cuál es el más lento? In this case is the bicycle, right? En este caso vamos a aprender a realizar nuestras oraciones o a expresar, a llevar al grado más alto de una comparación que podemos hacer de personas, de animales, de cosas, de lugares, etcétera, etcétera. Okay, dear students, today we are gonna learn an interesting topic, a superlative adjective. Okay, dear students, let's start. Vamos a comenzar. Pero antes, you have to learn the rules. Pero ahora deberás de aprender las reglas. Primero, debes de aprender las reglas para poder realizar nuestras oraciones correctamente. ¿Ok? Superlative adjectives. Used to compare three or more things. Usado para comparar tres o más cosas. For example, do you remember the previous video? ¿Recuerdas el video anterior? Remember in the previous video, mentioned about the rules in comparative adjective, right? ¿Recuerdas que en el antiguo video, en el video anterior, hemos visto también las reglas de los adjetivos comparativos? También, acá debemos de conocer las reglas para hacer un adjetivo superlativo. ¿Ok? One syllable. Remember big, sad, share, and tall? Okay, remember that you have to add ER and become this adjective in comparative. Recordemos que debemos agregarle ER, ¿verdad? En los comparativos. In this case, you have to add ES. En este caso, deberás agregarle la ES. And before, you have to double the last letter when it is finished in consonant, vowel, consonant. Y debes de duplicar la última letra siempre y cuando este termine en consonante, vocal, consonante. This is the case of big and sad, okay? In this case sería biggest, the saddest, the shortest, and the tallest. Biggest. Okay? Sería the biggest, okay, remember, in the superlative, you have to add
est, est, and you have to add before the word da, ¿ok? Antes debemos de agregarle la palabra da, the biggest, el más grande, the saddest, el más triste, the shortest, el más pequeño, the tallest, el más alto. Siempre anteponer antes del adjetivo superlativo, anteponer la palabra da, que significa el o la, ¿ok? Dependiendo cuál sea el género. The biggest, the saddest. Ahora, si este adjetivo termina en consonante, vocal, consonante, debemos de duplicar la última letra y agregarle la ST. De la misma forma va a suceder con short and con tall. Shortest and tallest. Pero en este caso solamente EST, porque no cumple la función de consonante, vocal, consonante, vocal, consonante. Es consonante, consonante, vocal. Entonces solamente le agregamos EST. Okay, dear students, repeat after me. Big, the biggest. Sad, the saddest. Short, the shortest. Tall, the tallest. Very good. Now, remember that adjectives that have two syllables. Recuerda esos adjetivos que tienen dos sílabas and finish in Y y que terminan en Y. Okay, this is the case of happy, angry, pretty, and funny. In this case, you have to change the word I by E. Cambias la palabra Y por la I latina y le agregamos EST. Okay? En este caso sería the happiest, siempre anteponiendo previamente la palabra da, ¿verdad? The happiest, the angriest, the prettiest, and the funniest. Si antes decía feliz, el más feliz. Angry, the angriest, el más molesto. Pretty, the prettiest, el más bonito, la más bonita. Funny, the funniest, el más gracioso, el más divertido. Okay? Repeat after me. Happy, the happiest. Angry, the angriest. Pretty, the prettiest. Funny, the funniest. Very good. Excellent. Now, in this case, we have adjectives that have more than two sílabos, ¿ok? En este caso tenemos adjetivos que tienen más de dos sílabas. En este caso, you have to add the word the most. Ahora agregamos la palabra the most. In comparative, you have to add the word more, right? More. En los comparativos, tú tenías que agregar la palabra more, ¿verdad? Pero en los superlativos ya no agregamos more, sino sería the most. En este caso sería the most beautiful, the most difficult, the most interesting, and the most dangerous. Okay? Repeat after me, please. The most beautiful. ¿Qué sería la más hermosa, verdad? The most difficult. ¿Qué sería en este caso el más difícil? The most interesting. En este caso el más interesante, and the most dangerous. ¿Qué sería en este caso el más peligroso? In irregular adjectives, we have good and bad, right? But this is changed, right? That change the way. Cambia su forma. Good and bad, en comparativo sería, pues, no, better and worse. En este caso sería the best. Sería bueno, el mejor. Bad, que sería malo, the worst, el peor, ¿ok? Repeat after me, please. Good, the best. Bad, the worst. Excellent, good job. Muy bien, felicitaciones. Lo estás haciendo muy bien. Now, you are going to put in practice that you have learned. Ahora deberás de poner en práctica lo que has aprendido. Okay, dear students? Superlative example. Okay. This is a bicycle, this is a car, and this is an airplane, right? What is the fastest in this case? An airplane, right? An airplane is the fastest. An airplane is the fastest of all means of transportations, right? El avión, the airplane significa el avión, es the fastest. En este caso, este es el superlativo. Recordemos que ponemos the antes de colocar el superlativo. The fastest, el más rápido. Of all, de todos, of all means of transportations, de todos los medios de transportes. Okay?
Repeat after me, please. The airplane is the fastest of all means of transportations. Excellent, good job. Let's continue. Okay, this is the Mount Everest, right? Esta es la montaña el Everest. Okay, and the word that you have to become in superlative is the high. High is alto. You know that Mount Everest is the highest in the world? ¿Sabías que la montaña el Everest es el más alto del mundo? Yes. Entonces, ¿cómo lo diríamos? A ver. The Mount Everest is the highest in the world. ¿Ok? La montaña el Everest, la montaña el Everest, es el más alto, is the highest, más alto in the world, en el mundo. ¿Ok? Repeat after me, please. The Mount Everest is the highest in the world. Very good, muy bien, lo estás haciendo muy bien. ¿Ves qué sencillo es? Uno más, one more time. This is Russia and this is big. Do you know that Russia is the biggest country in the world? ¿Sabías que Rusia es el país más grande del mundo? Yes. ¿Y cómo lo diríamos? Russia is the biggest country in the world. Rusia es el país más grande. Recordemos que siempre el sustantivo de quien estamos hablando de qué cosa es un país, country. Va a ir después, por favor, después del adjetivo superlativo. Okay? Russia is the biggest country in the world. Okay? Repeat after me, please. Russia is the biggest country in the world. Very good, dear students. It's easy this topic, right? Es realmente sencillo este tema. Ya hemos visto lo que es los comparativos, comparative, and now we have learned about the superlative, right? Remember, comparative adjectives compare two things, right? Los adjetivos comparativos comparan dos cosas, and superlative compare more than two things, compara más de dos cosas, and comparison and the most highest degrees, right? Y lleva al grado más alto de la comparación. Okay, dear students, that's all for today. Thank you very much. And for in practice you have learned, okay? Very good. See you soon. Bye bye, dear students.